¿Por qué la política se volvió una batalla de identidades? Robert Funk, cientista político y académico, recorre su propia historia y analiza desde su experiencia la rabia social, el populismo y el impacto de las redes sociales en un mundo cada vez más polarizado. Roll the Bones. Robert Funk, bienvenido a Roll the Bones. Gracias por la invitación. Hace tiempo que la veníamos cocinando, pero han pasado muchas cosas en el mundo que te han tenido ocupado dentro del mundo de la ciencia política, ¿no? Estábamos esperando que se calmara el mundo y no. Así que nada, hemos conversado un poquito antes del programa y la idea es conocer un poco tu historia, tu interés con la política, con el mundo de las ideas. Y terminar hablando un poco, filosofando de lo que está pasando, del estado actual de las cosas. Y para entender un poco el personaje, es importante entender que tú eres chileno, pero te fuiste a Canadá. Tu vida la hiciste en Canadá. Cuéntanos un poco de quién es Robert Funk y este viaje que comienza. Sí. Bueno, me fui de chico a Canadá, mis papás se fueron. Me crié en Canadá toda mi digamos, niñez. Y fui a la universidad en Canadá y bueno, luego me fui a hacer posgrado, magíster y doctorado a Londres y lo hice sobre Chile. Entonces, de a poco me vine acercando más al tema, a Chile de manera académica, hasta que, fast forward, terminé acá. Y me vine para acá por 2 años y llevo 20 años acá. Pero como digo, el interés por estudiar Chile en realidad empezó cuando estaba haciendo el posgrado. Siempre me interesó la política, pero no necesariamente la política latinoamericana. ¿Y a qué edad te fuiste y por qué te fuiste? Me fui a los 2 años, mis papás se fueron en la época de Allende, pensaron que iban a volver, después vino el golpe, no volvieron y se quedaron allá y siguen en Canadá. Y nosotros veníamos de vacaciones de vez en cuando, mis abuelos vivían acá. Entonces siempre mantuve contacto, o sea, obviamente muy consciente de lo que estaba ocurriendo en Chile. Y por casualidad, por esas cosas de la vida, cuando yo terminé el colegio, fue justo el verano de Canadá, invierno de acá, antes del plebiscito. Entonces vine justo en la época de la campaña del plebiscito. Y ahí empecé como a por lo menos a estar consciente y metido, y me acuerdo que todavía en alguna caja en Canadá tengo algunos estos como papelitos y panfletos de la campaña del plebiscito del 88. Wow. Y en el contexto de tu familia, que se fueron por Allende, era una familia que se hablaba de política, de los eventos mundiales, globales. Sí. ¿Cómo era la mesa de los Funk? Bueno, yo soy hijo único, entonces eso hace que uno está siempre más presente en las conversaciones de los adultos. Mi papá interesado en la política, no nos fuimos por razones políticas, pero entonces siempre hubo conversación política de eventos en Canadá, en Chile, en Estados Unidos. Cuando uno vive en Canadá, algo así como el 80% de la población de Canadá vive dentro de algo así como 50 o 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Entonces nosotros había mucho contacto y mucha exposición a la televisión norteamericana, a la política norteamericana, a las películas norteamericanas. O sea, culturalmente había mucho de eso. Y por lo tanto yo desde muy chico miraba los programas de los domingos en la mañana, mostraban por programas de entrevistas de políticos, Meet the Press y todos esos programas que todavía existen, han existido hace 50 años. Y desde muy chico miraba esos programas y me interesaba. Mi papá dice que en la época de Watergate, yeah, cuando se empezó a investigar el tema de Watergate y hubo una comisión investigadora del Congreso, que finalmente terminó con la renuncia de Nixon, que yo tenía 5 años y estaba pegado a la televisión mirando estas reuniones de la comisión. Así que algo parece que empezó muy temprano. Qué buena. ¿Y cuáles son como los primeros eventos políticos o los primeros intereses que te hacen plantearte como ya saliendo del colegio, entrando a la universidad, como quiero tomarme esto más en serio? Sabes que yo siempre me pregunto, es bien interesante
siempre le pregunto a mis alumnos, hace 20 años que vengo preguntando eso, porque yo enseño, entre otras cosas, en varios de mis cursos hablo de aprendizaje político y de momentos críticos que hacen que forman tu opinión política, tus ideas políticas. Y llevo 20 años preguntando a los alumnos cuáles son los momentos críticos que los moldearon. Y esa respuesta ha ido cambiando con el tiempo. Entonces al principio hablaban del plebiscito, de la transición, después la elección de Bachelet, y después ahora hablan del estallido social, ha ido mutando. Nunca me he hecho la pregunta, nunca me he hecho la pregunta a mí. Eh, y, o sea, hay varios momentos, ¿no? O sea, hay cosas, hay recuerdos, no sé, la caída del muro de Berlín, que yo creo que me acuerdo perfectamente mirando CNN, además en esa época era como los primeros años de CNN, entonces eh, la guerra en Irak, todo eso era como todo en vivo, ¿no? Que no lo veía en vivo. Eh, pero yo diría eso, bueno, obviamente la política chilena. eh, la presidencia de Ronald Reagan también fue muy, bueno, fue toda mi adolescencia de alguna forma. Y eso me marcó harto, creo, bueno, porque era un tema un personaje bien polémico. El tema de la negociación con la Unión Soviética, que era un tipo súper de derecha y después hace como un giro y empieza a negociar con Gorbachev. Pero además, la forma que comunicaba políticamente era realmente impresionante. O sea, uno puede tener muchas críticas de Reagan y de cosas que no hizo o hizo mal, pero su estilo de liderazgo y la forma de comunicar yo creo que me marcaron harto. Qué buena. Y hablando de Y estilos el y otro, formas... perdón, y Sí, el otro perdón. diría es Pierre Trudeau, el papá del primer ministro Trudeau, que fue primer ministro de Canadá cuando yo era chico, cuando llegamos a Canadá, fue primer ministro como 12 años. También un personaje muy como atractivo, inteligente, eh, venía de la academia, entonces era un tipo súper como culto, académico, que a la vez estaba metido en la política. Eso también marcó harto. Qué buena. Y en términos como de comunicación y estilo, después te vas a Londres, a London School of Economics, y ese es otro estilo, es otro idioma, a pesar de que hablan inglés, la comunicación política y mediática gringa es totalmente distinta a la de Londres. ¿Con qué te encontraste ahí? Bueno, primero el tema así como de ser un poco, de alguna forma, muy privilegiada, pero de alguna forma ser migrante. O sea, yo siempre digo, yo fui migrante, mis papás fueron migrantes, mi abuelo fue migrante, y eso uno lo marca. Y en Londres me acuerdo cuando me fui a hacer el magíster, y los primeros días me resfrié. Y fui a la farmacia y pregunté si tenían aspirina, y no existe aspirina, no sabía. Ellos no me entendían o no sé. Y resulta que allá, como acá, se toma paracetamol. Y yo nunca en mi vida había escuchado de paracetamol, porque en Norteamérica no existe. Entonces, o no le llaman así. Entonces, esas cosas, o cuál es cuando uno se cambia de país, de nuevo, cosas muy como cotidianas o muy básicas, cuando uno se cambia de país, ¿cuál es el papel confort que uno compra? ¿Cuál es la marca de jabón para lavar platos? Aquí es evidente, la gente, me pasó de aquí también, cuando me vine a Chile y vinieron a instalar mi cable, mi internet. Y el tipo me pidió si tenía Quicks, porque tenía que meter un cable por la pared y necesitaba lubricarlo. Y me preguntó si tenía Quicks, yo no tenía idea de lo que estaba hablando, yo pensé que quería leche con chocolate. Entonces, son esas experiencias de partida, el tema de lenguaje, que realmente uno lo dejan un poco como offside, ¿no? Y hay que ir, ¿no?, aprendiendo. Y en el estilo de hacer política se nota esas diferencias de comunicación, de lenguaje. En Londres tienen una cosa más tradicional, en Estados Unidos quizás es un poco más... Yo creo que de partida en Inglaterra algo que llama la atención, que existe en Canadá también, pero en Londres es un poco más agresivo, es el tema de Prime Minister's Questions. Claro. El hecho de que, que el líder, que el primer ministro, que el jefe de Estado y no el jefe de Estado, que el jefe de gobierno esté presente en el Parlamento, no necesariamente todos los días, pero por lo menos una vez a la semana, contestar preguntas de cualquier parlamentario, eh,
es muy distinto a lo que estamos acostumbrados en sistemas presidenciales. Y en Londres en particular, en Inglaterra, son muchos más directos y agresivos que incluso en Canadá para esas preguntas. Hay un nivel, pero a la vez se entiende que eso es un show, se entiende que eso es parte del juego y también eso no necesariamente ha contribuido a un deterioro en la calidad de la política, que ha habido, pero no por eso. Sí, en Estados Unidos se ha visto eso, y en Chile hasta cierto punto también, ¿no? La agresividad ha llevado a un deterioro a tal punto que en realidad los dos lados no conversan, o sea, son muy separados. Entonces, eso yo creo que en Londres fue interesante ver ese nivel como de especie de agresividad o de hecho que sean muy directos, pero dentro de un contexto como Con de etiqueta. civilidad y de... Claro. Qué buena. Y allá te empezaste a interesar por Chile. En el fondo, Latinoamérica para ti fue como una vuelta a tus orígenes. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de Chile, Latinoamérica, en términos políticos? Bueno, hice el magíster lo hice en política comparada y uno de los cursos era un curso sobre política latinoamericana y el profesor era un profesor, no sé si era un buen profesor, pero era un buen profesor en el sentido, bueno, era el estilo del LSI también en esa época, no sé cómo será ahora, que en el fondo los cursos eran, bueno, aquí tienes un programa del curso con una lista de 50 libros y artículos, vaya a leer. Eh, y entonces y las discusiones, los cursos eran muy chicos y las discusiones, las conversaciones eran buenas, entonces eso ayudó harto, eso es un primer punto. Y segundo era comienzo de los 90, mediados de los 90, no me quiero ser más viejo de lo que soy. Y bueno, era la época en que no solamente Chile, pero América Latina, era la época que se hablaba de un tratado de libre comercio desde Alaska hasta Patagonia, era la época que se hablaba de integración de Chile en el mundo, la transición, la economía, o sea, había mucha efervescencia y mucho, o sea, la historia, a diferencia de lo que había ocurrido cuando, digamos, estaba en la universidad, donde la historia latinoamericana o la política latinoamericana que se estudiaba era todo en base a algo trágico, ¿no? A dictaduras, derechos humanos, etcétera. Había efervescencia. Ahora lo que se estudiaba era desarrollo económico, integración, profundización y consolidación de la democracia. Entonces me parecía eso me parecía harto más interesante. Qué buena. O sea, ahí hubo como tú hablaste del muro, como que hubo un quiebre quizás entre como Guerra Fría, Pinochet, Allende, la historia que conocemos, y la oportunidad de entender y estudiar un nuevo Chile. Y hoy día quizás ya estamos como en un tercer capítulo. ¿Cómo veis tú esos generational gaps que se han ido creando a lo largo de la historia desde que tú volviste a Chile y cómo ha ido cambiando? O sea, sin duda Chile ha cambiado muchísimo para bien y para mal, no solamente para mal. Si uno mira, por ejemplo, cuando yo llegué a Chile en el 2005, por ejemplo, la gastronomía, los restaurantes, o sea, con suerte había sushi y estaba como los restaurantes peruanos estaban recién instalándose. Y uno iba a una casa y como cosa muy gourmet le echaban salsa soya a un paquete de Filadelfia y era así como... Eso ha ido mejorando muchísimo, muchísimo. También la liberalización ha sido notable. O sea, Chile en los 90 era extremadamente conservador. Es cosa de ver a Eduardo Frei con su pelo engominado. O sea, parece una cosa de los 50. Era realmente muy conservador. Y la rapidez con la que eso ha cambiado ha sido, o sea, yo no conozco otra sociedad que haya avanzado tanto, tan rápido. En temas valóricos, no sé si la gente cambió o si en realidad la gente siempre quiso esto y en realidad la clase política se puso, los alcanzó, no sé. Eso es una cosa. Por el lado político, también obviamente muchos cambios, no necesariamente para lo mejor. Yo creo que se han cometido muchos errores. La reforma al sistema binominal, ahora sabemos que tanto se quería cambiar, ahora sabemos que lo que se diseñó después fue no peor, pero ha llevado ha tenido efectos colaterales no positivos. La
Y bueno, generacionalmente también la llegada de una generación que por razones que no entiendo, todavía yo creo que no se entiende bien, pero hay una... Porque la generación de ahora, los alumnos que tengo ahora no son así. Hay como un paréntesis, que es la generación de Boric, eh, hasta el estallido social, diría. Como esta generación que nació justo antes o durante la transición, la generación de los pingüinos, que después llega a la universidad. Es como todo ese grupo que simplemente supone o supuso que la democracia ya llegó, que todo ese era el desde y que por lo tanto estaban en todos sus derechos a exigir que se llegara a un próximo nivel y de alguna forma descuidando eh, o teniendo bien poca eh, no solamente respeto, pero paciencia o incluso en muchos casos conciencia de lo que había venido antes, de lo que costó recuperar la democracia, por qué no se había avanzado más en los primeros años de la transición en términos de derechos humanos, en términos de modelo económico. O sea, no es simplemente por flojera o porque la concertación era básicamente de derecha. O sea, habían limitaciones estructurales, institucionales, políticas. Eh, ese cambio yo creo que fue un shock y no sé cuánto... cuán- eh, bueno, ellos mismos reconocerían, o por lo menos el presidente Boric reconoce hoy día que se equivocaron, ¿no? Claro. Que no se les pasó la mano, que tanto en forma y fondo no, no, no reconocieron suficiente lo que se había logrado en los 20 años anteriores. Y es loco, un cambio de paradigma que quizás yo pude apreciar en los 90, es que la caricatura era que antes los jóvenes no estaban ni ahí con la Sí, política. Era como una apatía ilustrada muy bien por el Chino Ríos, que era como, estoy ni ahí. Y los jóvenes no eran tan opinantes en los 90, comienzos de los 2000. Luego está este paréntesis que quizás los jóvenes tomaron el control de la agenda política y hoy día quizás son los jóvenes los que están moviendo la aguja y los que están conversando de política en la mesa y están obligados a tener una opinión. ¿Cómo veis tú ese cambio como demográfico en la política chilena entre los 90 y los 2000? bueno, primero, yo creo que probablemente nos equivocamos al pensar que los jóvenes no estaban ni ahí. Eh, los jóvenes, es una cosa casi biológica que los jóvenes suelen estar interesados por la política porque les interesa su futuro, están interesados por mejorar el mundo, suelen cuestionar el pasado, cuestionan lo que hicieron sus padres. Una de las cosas que yo una vez escribí algo chico para la revista La UDP, cuando llegué a Chile me fui a la UDP. Y tenían una revista, era la época de la elección de Bachelet 1. Y escribí una cosa corta que es una cosa que más me gusta que he escrito. Que en el fondo hablaba de la diferencia entre el tipo de liderazgo de Bachelet y Lagos. Y decía que Bachelet le pertenecía a una generación muy parecida a lo que había ocurrido en Alemania después de la guerra, donde la generación que eran jóvenes o niños durante la guerra, en los años 60 le empiezan a cuestionar a los padres, decían, ¿qué hiciste tú durante la guerra? ¿Dónde estabas tú? Y era una conversación muy cómoda, en el fondo cuestionando la generación anterior, por lo que hicieron o lo que no hicieron. Y algo parecido ocurrió en Chile, ¿no? Y por lo tanto hay una generación en Chile que no hablaba política, al igual que en Alemania, porque primero para muchas familias es incómodo porque es doloroso, por lo que les pasó, o porque les da vergüenza, o porque no quieren reconocer dónde estaban y qué hicieron. Eso es un punto, pero esa es una minoría. La gran mayoría de la gente no estaba metida en política. La gran mayoría de la gente simplemente fue criada, fue moldeada en una sociedad donde la política por 20 años era mal visto. O Era sea,
era mal visto. O sea, el discurso oficial del régimen era, o sea, por alguna razón Pinochet movió el Congreso a Valparaíso. Era para tener los señores políticos, como decía él, lejos. La política era mal vista, era politiquería, los partidos políticos eran puros máquinas de hacer negocio, en el fondo. Se le echaba la culpa a toda la clase política por la destrucción de la democracia en Chile. Entonces hay una generación que fue criada. Entonces esta idea de que no estoy ni ahí de los jóvenes, yo creo que es más un producto de esa sociedad, pero apenas se abre el espacio donde efectivamente pueden hablar de nuevo y pueden expresar y pueden decir esto es el futuro que quiero, etcétera, ocurre. Y ahí surge un concepto que quizás es muy propio de la juventud. En este programa se habla mucho de música y el rock, que es la rabia. Con ese discurso aparece como la política de la rabia y finalmente los candidatos moderados y fomes como que empiezan a quedar un poco de lado. ¿Cómo veis tú ese fenómeno de la rabia y mezclado también con las redes sociales, de que al final todos tienen que tener una opinión media rabiosa que te valida ante los otros? ¿Cómo empieza a jugar ese factor en la política? Hay distintos tipos de rabia. Hay una rabia que es, de nuevo, casi biológica y natural en jóvenes. Es poco común ver a un señor de 50, ocurre, pero es poco común, a ver a un señor, una señorita de 50 o 60 o 70 años escuchando hard metal. Es música de gente joven. Después uno se pone viejo, va al restaurante y se apaga la música muy fuerte, ¿no? Porque hay una rabia que es una especie de rabia de rebelión, ¿no? Eso es una rabia y eso es normal y natural y existe en los jóvenes. Y se les pasa. Pero después hay otro tipo de rabia que es muy propio de nuestra época. Y si uno mira en todo el mundo, hay una rabia que tiene que ver con demandas políticas que no se escuchan, que tiene que ver con un sistema económico. Esto en el fondo remonta a la crisis del 2009, subprime, donde la gente criticaba a los gobiernos por haber salvado a los bancos y no a la gente, no entendiendo que básicamente es lo mismo. La gente tiene su plata en los bancos y su crédito hipotecario está en los bancos, pero bueno, pero surgió una rabia que vimos en la primavera árabe, en los indignados, en Occupy Wall Street, en Chile, en las protestas de 2014, de los estudiantes. Todos casos muy distintos, con causas muy distintas, con contextos históricos muy distintos, pero algo pasó. Eso va de la mano también con el surgimiento de las redes sociales. Escuché a alguien ayer decir que también estaba citando a otra persona, pero decir que cuando uno hace 30 o 40 años, si había un loco en un bar gritándole al mundo, la gente decía, pobre borracho, déjenlo tranquilo. Y hoy día hay un tipo enojado gritándole al mundo y tiene una audiencia, un público de millones de personas a través de redes sociales. Sí, y mucha gente diciendo, ¿sabes? Tal vez tiene razón. Hay una frase, creo que es de Humberto Eco, que dice es Humberto Eco. Es como, claro, antes le damos voz a personas que antes eran como los borrachos del bar, ahora van a tener una voz amplificada. Entonces, bueno, eso crea rabia, crea división, también las redes sociales crean divisiones porque se crean, se llaman burbujas. Clusters, claro, sí, claro. Algo así. Se crean burbujas de opinión, donde uno encuentra a alguien que piensa como uno. O sea, antes los neonazis estaban escondidos en un bosque en Idaho y ahora de nuevo se encuentran todos en redes sociales. Entonces, claro, evidentemente estamos en un momento que por razones estructurales, políticas, o sea, hay temas políticos que no resueltos, que le da rabia a la gente, pero también hay temas estructurales que facilitan la expresión de esa rabia y, finalmente,
un sistema político, y esto no es una crítica al sistema político, simplemente es así, que no sabe cómo canalizar esa rabia. Los partidos políticos, yo me acuerdo, siempre le doy a propósito de las primarias del domingo, después de las elecciones de 2009, cuando perdió la Concertación por primera vez, en un evento escuché a la Carolina Toá decir que los partidos políticos no sabían cómo responder a las demandas de la gente. ¿Por qué? Porque las demandas son muy difusas. No son, hace mucho tiempo ya, hace 50 años, si uno era un trabajador, probablemente votaba por un partido de izquierda, laborista, etc. Hoy día uno puede ser un trabajador, pero ese trabajador probablemente no trabaja en una fábrica, sino que entonces no necesariamente se siente identificado con movimiento laborista. Puede ser de derecha, pero le puede importar el matrimonio igualitario, por lo tanto no necesariamente va a votar por un partido conservador. Claro. Y esa como multiplicidad de identidades y esa compartimentalización de demandas políticas hace que un partido político no... ¿Cómo le habla un partido político? ¿Cómo representa un partido político a toda esa diversidad de demandas? No pueden, no saben cómo. Los partidos políticos al final del día son instituciones del siglo XVIII y estamos en el siglo XXI. Por lo tanto, si uno mira hacia adelante, a menos que logremos inventar alguna forma nueva de representación, a través de redes sociales, a través de teléfonos, a través de alguna forma nueva tecnológica de lograr representar esa diversidad de identidades, no sé qué futuro tiene la política. Claro, y al final como el byproduct o la única solución posible a esa atomización de demandas son soluciones simples para problemas complejos, y ahí yo creo que surge el populismo, ¿no? O sea, hasta el momento la mejor forma que se ha encontrado para responder a esas demandas, se pensó hace 25 años, que la solución un poco más, un cientista político italiano, creo, o español, hablaba de los partidos, en inglés catch-all parties, o atrapa todos, que en el fondo un partido, por ejemplo, el Partido Laborista Británico, que antes representaba a trabajadores, en los 80, 90, con Tony Blair, 90 más bien, con Tony Blair se transformaron en partidos más generales y lograron construir una alianza de distintos intereses. Claro. Si se hablaba de forma suficientemente general, uno lograba capturar más apoyo. Pero después, lo que ocurrió, que la gente, la base histórica decía, nos están abandonando y se fueron para abajo. Los que heredaron esa técnica y los que heredaron esa capacidad de representar, de hablar de forma suficientemente general, son efectivamente los populistas. Y al final me pasa un poco en redes sociales y con distintos temas, y da un poco lo mismo el tema, como que finalmente la izquierda como que se apodera de un relato como más buenista, como de la libertad, de la preocupación por los problemas sociales de las personas. La derecha se apropia de un relato más de esfuerzo, de yo voy a salir adelante. Y al final, como que las distintas causas, como que terminan proyectando lo que tú quieres comunicarle al resto a través de tus redes sociales. Como, no, yo apoyo mi ley porque yo voy a salir adelante, yo soy trabajador y yo quiero probarle al mundo que yo soy un hombre hecho y derecho y de trabajador. Y por otro lado, estoy inventando, yo apoyo Gaza porque soy una buena persona, estoy con los más débiles. Como que hay relatos que van como apoderándose de distintas causas finalmente para comunicarle al mundo quién eres o quién crees que eres, ¿o no? Pero mira lo que acabas de decir. Relatos, mostrarle al mundo quién eres. O sea, ¿qué es lo que es eso? Esa identidad. Sí. Esa identidad. La política hoy día se basa en identidad. Es así. No se basa, pero ¿cuál es el problema? Todos nosotros tenemos más que una identidad. Tenemos nuestra profesión, tenemos nuestra familia, nuestra historia personal, nuestra religión, nuestra sexualidad, o sea, miles de temas que entran en nuestros intereses, nuestros hobbies, qué sé yo.
el truco es, y si uno mira líderes como Milei, como Trump, la gran mayoría de los votantes de esos líderes los apoyan a pesar de. Los apoyan y dicen, sí, mira, no me gusta el racismo de Trump, pero me gusta lo que está diciendo de inmigrantes. O no me gusta lo que está diciendo de inmigrantes, pero me gusta lo que va a hacer para la economía. Y pasa lo mismo con Milei, ¿no? Sí, es un loco, pero va a bajar la inflación. O sí, no, apoya a Israel, pero va a... Entonces, la gente se ve, algún aspecto de ellos se ve identificado en ese liderazgo. Y algo que no entendemos bien es por qué están dispuestos, cuál es esa identidad, cuál es el discurso que sí hace que los apoyen y están dispuestos a sacrificar al resto. Y eso lo vamos a ver nosotros aquí en Chile también ahora con las elecciones. Va a haber gente que dice, mira, no me gusta Kast porque es demasiado derecha, pero va a hacer algo con la delincuencia. Ahora, quizás esperamos demasiado de la política, ¿no? O sea, en el sentido de que esta imagen del político que me va a arreglar la vida, como que va a hacer que los valores que yo creo se alineen en la sociedad, al final son administradores. Quizás la gente tiene que limitar sus expectativas y, no sé, votar por el que administre mejor y que haga mejor la pega. Pero, no sé, hay un rockero que se llama Lemmy Kilmister que dice, fuck all politics, no one has ever helped me. Como ni Thatcher, ni Blair, como que al final todos buscan los votos y nadie te va a cambiar la vida. Hay como una apuesta todavía en la política como de no, yo voy a votar por esta persona porque en verdad va a hacer que Chile sea un lugar seguro, que crezca, como esas promesas hasta dónde llegan. Yo diría dos cosas, o tres cosas. Uno, que, claro, los políticos tal vez cometen un error en que prometen un mundo mejor. Y desde siempre, o sea, el comunismo fue una gran utopía, desde siempre hemos estado buscando algún tipo de solución de botón mágico para arreglar todo. Y hay políticos que prometen y después la gente se decepciona. Dicho eso, yo creo que es súper injusto decir, hay un famoso como pequeño skit de televisión en Inglaterra donde decía, what have the Romans ever done for me? Bueno, y después dice, bueno, pero construyeron las carreteras y la construcción y el cemento y el concreto, no cemento y bla, bla, bla. Sí, pero a pesar de eso, what have the Romans ever done for me? Claro. Y es lo mismo con los políticos, porque si uno dice, bueno, los políticos no sirven para nada, pero todos nosotros, todos los días nos beneficiamos de buenas decisiones tomadas en política, de carreteras, en el caso chileno, de carreteras que son de clase mundial, nos metemos a la página del Servicio de Impuestos Internos, que yo creo que en el mundo no hay una cosa tan eficiente y tan simple. Miles de cosas que funcionan bien en Chile que uno no se da cuenta. Para eso hace bien viajar y vivir afuera, porque uno no se da cuenta de las cosas que funcionan bien en Chile. Y muchas veces las cosas que funcionan mal también son porque políticos tomaron malas decisiones. O sea, la calidad de la política, las decisiones de los políticos sí importan, nos afectan para bien y para mal en todos aspectos de nuestras vidas, pero yo diría que hay que también mirar las cosas buenas, que cosas que se hacen bien y, o sea, incluso si uno piensa, es casi un milagro que el mundo no se haya explotado 3 veces, o sea, no se haya autodestruido 3 veces y eso tiene que ver en general con el hecho de que en algún momento algunos políticos dijeron ya, vale. Y tú hablaste del nivel de la política. ¿Te preocupa el nivel de la política hoy día? Porque yo lo que veo en términos de talento intelectual, profesional, en la Cámara de Diputados es un circo bastante pobre, diría yo. Hay propuestas cada vez más ridículas, populistas y discursos que se alejan de lo que uno esperaría un político técnico independiente de su ideología. ¿Qué ha pasado, y no solo en Chile, en Estados Unidos? ¿Qué ha pasado con la política que la calidad es cada vez más baja, la calidad humana? De nuevo, yo no le echaría la culpa a los políticos. Yeah. Esto es como en la ciencia política se habla de institución, y en la economía también, de institucionalismo, y al final el comportamiento lo define las reglas de juego. Y si hay reglas de juego que premian ese comportamiento, lo van a hacer. En Chile las reglas de juego premian que particularmente en la Cámara de Diputados se haga el show porque atrae atención. Hay
premian la desintegración de la disciplina partidaria o derechamente irse como independientes. Se ha hablado mucho en Chile de tratar de cambiar las reglas para que no hayan tantos independientes o que la gente no se desafilie de un partido, si desafilia pierde el escaño. Entonces, curiosamente, y esto es algo que es muy frustrante, sabemos cuál es la solución. Esto es como el Medio Oriente, sabemos cuál es la solución. Sabemos cuál es la solución. ¿Cuál va a ser la solución? Va a ser 2 estados. No sabemos cómo llegar, cómo hacerlo. En Chile sabemos que hay que tener reglas que fortalezcan los partidos políticos, que no permitan tanto independientes o díscolos. Sabemos que hay que hacer eso. El problema es cómo llegar, porque al final del día es el propio Congreso el que tiene que votar esas reglas y no lo van a hacer porque en el fondo se echaría, muchos de ellos se quedarían sin pega. Sí. Tocaste el tema de Medio Oriente, volviendo al concepto de las soluciones simples para problemas complejos y a las redes sociales. Más allá del conflicto, que no vamos a entrar a desmenuzarlo en este podcast al menos, a mí hay algo que me ha llamado mucho la atención, que es precisamente en la línea de la validación de identidad y de las redes sociales, el interés que ha generado esta escalada del conflicto, porque no es este conflicto existe hace 75 años y un poquito más. Ya ha tenido varias escaladas de violencia, sobre todo en los últimos 20 años, y esta escalada particular ha generado un interés de redes sociales súper llamativo, que incluso hizo borrar las banderas de Ucrania y como que se acabó Ucrania y ahora nos preocupamos de Gaza, habiendo muchos conflictos y siendo un conflicto muy dramático. Yo no voy a entrar a analizar eso. Lo que me interesa es como la reacción de la gente. ¿Cómo has visto eso? ¿Por qué hay tanto interés en este tema? Y un tema que a mí me preocupa personalmente es como el antisemitismo que esto ha generado. El conflicto en Medio Oriente siempre ha generado interés. O sea, si uno mira las noticias, de nuevo, volviendo como mis recuerdos de cuando me empecé a interesar por la política, me acuerdo mucho de la guerra del 73. Me acuerdo, por ejemplo, en inglés, las guerrillas. La palabra por guerrilla en inglés es guerrilla. Tal vez así se dice, pero probablemente así no se escribe. Bueno, no se escribe. Pero gorilla es como gorilla. Entonces, cuando yo era chico, me llamaba mucho la atención las noticias que estaba lleno de gorillas, pensando que eran gorilas. Pero se hablaba mucho de los conflictos. Y también yo creo que hay que poner todo en contexto. Como que esto lo he hablado con mis alumnos que dicen, no, profe, usted no entiende que nosotros estamos heredando un mundo terrible con el medio ambiente y que se va a acabar el mundo. Hay una especie de nihilismo en los jóvenes que yo le digo, ¿de qué están hablando? O sea, sí, es terrible. Pero cuando yo era chico, cada vez que uno se subía a un avión, uno pensaba que tal vez lo podían secuestrar, porque secuestraban aviones, la OLP, otros grupos secuestraban aviones. Cuando mis padres eran jóvenes, hubo la crisis de los misiles en Cuba, donde todo el mundo estaba seguro que el mundo iba a explotar. Cuando nuestros abuelos eran jóvenes, había un holocausto y una guerra mundial. O sea, y más encima las enfermedades. O sea, cada generación enfrenta su tragedia y su crisis existencial. De hecho, la política en gran medida está definida por cuáles son los temas existenciales de esa generación. Durante gran parte del siglo XX, el tema existencial fue la guerra nuclear. Y la política eso definió derecha-izquierda, en fin. Y hoy día probablemente es medio ambiente, incluso es género, feminismo. Esos son los temas existenciales para los jóvenes. Me fui por una rama. Respecto al Medio Oriente, entonces, lo que les digo es que siempre ha habido mucho interés por el conflicto del Medio Oriente, tal vez porque es el centro de la civilización occidental, las 3 grandes religiones, hay algo de eso, la gente de alguna forma se siente identificada con el conflicto por un lado o por el otro. Pero es verdad que es súper injusto para la pobre gente en Sudán. Hay también una especie como de racismo, ¿no? Hay una especie, Edward Said hablaba de orientalismo, que hay una especie de como de romantización del Medio Oriente, del árabe, pero también hay una especie como de, bueno, en África uno espera que va a haber desastre, hambruna, guerras civiles y como que ya, pero allá no. Entonces,
siempre ha existido esa tensión, atención y tensión. Este caso es distinto en gran medida yo creo, por las redes sociales y por la forma en que la izquierda en particular ha hecho suya la causa de los palestinos sin ningún tipo de contexto histórico, o sea, con muy poca información. Simplemente es, al haber perdido tantas causas, la izquierda más radical, digamos, tantas causas, la economía, en el fondo les queda estas cosas como de identidad, y entre eso está género, entre eso está la causa palestina. Y el otro día vi el documental de la captura de Osama Bin Laden en Netflix. Y como que el insight que tuve es como la batalla cultural y de dónde viene esa información. Como decir, a estos locos les botaron las Torres Gemelas hace 20 años y hoy día la juventud gringa anda con kefille por las calles. A mí yo pensé en eso hace unos pocos días cuando en las primarias demócratas en Nueva York, para la alcaldía de Nueva York, eligieron está bien que el señor sea un musulmán, pero un musulmán que tiene un discurso derechamente anti-occidente, anti-americano, en Inglaterra también pasa. Bien, pero en Nueva York, hace 25 años votaron las Torres Gemelas. Ahora los universitarios andan con pañuelos. Sí. Y en el fondo, incluso en redes sociales, después de los ataques de Irán, había gente así como Fuerza Irán, así como dándole apoyo a un régimen. Mira, al final, ¿de dónde viene esa información? ¿Viene por TikTok? ¿Quién está dando esa batalla cultural? Mira, esto es para otro podcast. Esto viene para la parte 2. Pero me llama vamos a hacer parte 2 sobre este tema. Me llama la atención de dónde viene esa pulsión. Es muy antiguo y tiene que ver con varias cosas, pero principalmente la tradición intelectual de la izquierda. Y esto es para bien, no para mal. Lo que pasa es que se usa para mal, pero la tradición intelectual de la izquierda ve el mundo de forma un poco maniquea, ¿no? En muchos aspectos. Entonces hay poderosos y hay débiles. Hay opresores y oprimidos. Y los opresores, entonces hay como un package. Uno compra un package y el package es europeo, blanco, capitalista, occidental, muchas veces judío, o a veces católico, a veces distintas versiones, ¿no? Y el oprimido es tercer mundo, sur global, personas de color, musulmanes, el package. Eso es un aspecto del discurso que empieza con Marx, tal vez incluso antes. Después, la Unión Soviética en algún momento se sumó cuando en la época de que se empieza a descolonizar el sur global. La Unión Soviética quiere meterse y asume muy fuertemente el discurso antiimperialista, anticolonial, etc. Y por lo tanto el occidente es colonial y nosotros estamos al lado de los oprimidos del anticolonialismo, antiimperialismo. Se escuchaba el discurso en Cuba, se escuchaba el discurso en África. Y quizás ese discurso resuena muy bien con esta juventud woke, por decirlo de alguna manera, que tiene esa necesidad imperiosa de estar del lado del más débil. Y con toda razón, o sea, hay que estar por el lado más débil, pero la pregunta es si efectivamente es el más débil. Claro. O sea, ¿qué es lo que lo hace el más débil? Y eso al final es una cosa subjetiva. Y what is real, o sea, bueno. en el sentido de los tiempos de los algoritmos, y a eso me refería con que de dónde viene esta ideología, porque al final, si tú estás en un lado de la vereda, tu algoritmo de Instagram, TikTok, Twitter, te va a dar una información que te va a dar una visión del mundo adaptada a lo que tú quieres escuchar. Y en la otra vereda lo mismo. Entonces, ¿cómo se maneja eso en política hoy día? La construcción de la realidad. Es muy difícil. Esto se ha dicho mucho, ¿no? El senador Moynihan en Estados Unidos hace años dijo, uno tienes el derecho a tener tu opinión, pero no tu verdad.
No tus hechos, los hechos son los hechos. Bueno, hoy día mucha gente cree que los hechos son subjetivos, que no hay hechos. A mí me llama la atención algo que se escucha mucho en inglés y en español, que la gente dice, no dice yo pienso que, dice yo siento que. En inglés dice I think that, o se dice cada vez más I feel that. I feel. Me llama mucho la atención, porque yo creo que nos dice mucho de cómo la gente está no solamente expresando su opinión, sino también cómo piensan, que no es lo que están expresando, no es una opinión racional, es algo que sienten. Si uno expresa una opinión racional, uno puede tener después un debate, una discusión sobre temas racionales con hechos, datos. Y si hay dos personas discuten sobre lo que sienten, y no te puedo decir, bueno, tienes que sentir otra cosa, no te puedo decir eso, tú sientes lo que sientes. Y no es necesariamente racional. Y yo creo que en la medida que sigamos por ese camino donde todo el mundo tiene el derecho a sentir lo que quiere sentir y expresar lo que siente, y que eso en el fondo informe su política, estamos en un problema. Y lo irracional de repente toma un carácter medio peligrosillo, en el sentido de que este conflicto, que ocurre a miles de kilómetros de distancia, termina afectando a una religión en distintos países del mundo. Y hoy día uno ve los titulares, no sé, en el Instagram de Canal 13 y hay un discurso medio peligroso. ¿Cómo lo veis tú? Bueno, mira, la libertad de expresión supone una discusión racional. ¿Cierto? Esta famosa frase, estoy en desacuerdo contigo, pero defiendo tu derecho a expresarlo. Pero eso supone una discusión racional donde uno puede debatir ideas y llegar a algún tipo de acuerdo o no, pero bueno, no puedes tener una discusión con alguien que sea racional. No puedes descomprobar una cosa que nunca existió. Cuando la gente se para en una esquina y dice, los americanos no llegaron a la luna, y yo digo, no es así. Me dice, bueno, comprueba que los americanos llegaron a la luna. Y aquí en el caso que tú mencionas, cuando se dice, bueno, los judíos quieren tomarse Patagonia, dice, eso no existe. O sea, hubo una entrevista buena ayer en La Cuarta, de que mi colega, Rolfi Ibáñez, se me olvidó su nombre, donde dice, no puedo creer que estemos teniendo esta discusión, si es una cosa que no existe, pero se para hoy día a través de podcasts, a través de redes sociales. Alguien se para y dice, no, hay un plot para X, y alguien lo va a creer. ¿Y cómo compruebas que no existe ese complot? Es que es un complot secreto, es secreto, así que no lo puedo, no hay evidencia porque es muy secreto. Y hasta ahí llegó la discusión. Claro. Complejo. Interesting times. Lamentablemente. May you live in interesting times. Es una maldición china, así que... Make the world boring again, ¿no? Sí. Y para ir cerrando esta entretenida conversación, estamos en un año de elecciones y Chile también vive un escenario bien particular que a mí me llama la atención desde el punto de vista desde el plebiscito hasta ahora, como se rechaza una constitución que nos hace creer que somos moderados, y yo creo que el electorado es moderado finalmente, pero ahora estamos a puertas de una primaria y claro, la candidata del Partido Comunista probablemente corre con ventaja, por el otro lado Kast, entonces como que finalmente volvemos a extremarnos. ¿Cómo veis tú esa bipolaridad chilena entre la moderación y los extremos? Me llamó mucho la atención después de que saliera la última encuesta CADEM, que fue hace como 3 semanas, porque después no estaban permitidos a publicar datos, que mostró ese auge de Jara y de Kast. Y aparecieron un montón de columnas diciendo, ya el fin de la moderación, y era toda una ilusión. Y yo decía, no es verdad, porque la única manera en que ambas candidaturas logran subir en las encuestas es moderando su discurso. En el caso de Jara, en el fondo hasta a tal punto que hay una discusión si es que Jara va a renunciar al Partido Comunista. La única forma que logran apoyo es moderando su discurso. Entonces ahí la pregunta es si esa moderación de discurso es real o si es una estrategia electoral, y después, una vez que ganen, van a volver. En el caso si uno mira la elección pasada, Boric se moderó
entre la primera y segunda vuelta, y después se moderó aún más por necesidad una vez en el poder, porque no tenía mayoría en el Congreso, porque perdió los dos plebiscitos. Entonces, tanto la opinión pública como temas estructurales en Chile hacen que efectivamente la política obligue a los políticos a moderarse. El problema es que si de repente, como ocurre en Estados Unidos ahora, que surja un líder que tenga por distintas condiciones la capacidad de no estar limitado por las instituciones o sea, tiene todo el Congreso. O sea, si ganara Jara mañana con mayoría en el Congreso, eso sería otro cuento. Entonces, a pesar de que el público sea moderado, al final se crea una condición política particular que permita que se implemente algo. Algo así se ve en Israel. El 70% de la gente quiere que Netanyahu se vaya, pero las reglas de juego, las condiciones hacen que ahí se mantenga en el poder. Y entonces es el peligro, ¿no? Yo creo que la población es moderada, pero por razones institucionales, reglas de juego, cosas coyunturales, puede que surja un líder que de repente llegue al poder y diga, aquí estamos, ahora me voy a... Y también por los temas que están definiendo esta elección, quizás la moderación no es muy bienvenida, en el sentido de que para la seguridad, por ejemplo, no se requieren de discursos muy moderados, pues, ¿cachai? ¿Cuáles son los temas que tú crees que van a definir la elección de este año? Es media obvia la pregunta, pero me interesa como tu visión sobre los temas que van a marcar finalmente el debate en los próximos 6 meses. Bueno, claramente seguridad está ahí, migración está ahí, la economía hasta cierto punto, tal vez menor, pueden pasar muchas cosas, la guerra en Medio Oriente puede afectarnos más, pero bueno. Si llegamos a tener una candidata comunista, yo creo que eso va a estar muy presente en el debate. Y también las elecciones nunca se ganan o se pierden por temas internacionales. La política exterior en general es algo que está ajeno a mucha gente. Pero hay un tema pero a veces la política internacional es un proxy por temas locales, por identidades locales. No me refiero solamente al Medio Oriente, pero también el tema de los BRICS, por ejemplo. Una discusión que hay que tener en Chile. Yo vengo mucho tiempo conversando este tema con gente del gobierno, con colegas académicos, que es que la política exterior chilena tiene un modelo, tiene unas bases que están muy fuera de los tiempos en que vivimos, ¿no? Las bases de la política exterior chilena de democracia, derechos humanos, multilateralismo, integración y con este gobierno, feminismo, medio ambiente. Si uno mira el mundo de hoy, si uno mira las discusiones que se están teniendo, particularmente en Estados Unidos, ninguno de esos temas tienen prioridad. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿qué hace Chile? ¿Dónde se ubica? Y una respuesta que ha surgido es, y yo creo que Boric tiene mucha simpatía con esto, es irnos girando hacia los BRICS. Pero otra gente dice, no, pero eso significa que nos estamos yendo con un conjunto de países que son no democráticos, no respetan los derechos humanos, no necesariamente crean en las reglas de juego ni comerciales, etcétera. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahí con Arabia Saudita, Irán, Rusia, China? Yo creo que es un debate que podría darse de alguna forma porque tiene que ver con hacia dónde va Chile. Ajá. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy interesante. Gracias a ti. Dejamos hecha la invitación para hablar de AI y del futurología. Bueno. Pero nada, pues, su casa, don Robert, un gusto haberlo tenido en Roll the Bones y ojalá que el mundo siga interesante. Muchas gracias a ti. Ojalá que no sea tan interesante.